A lo largo de la Segunda Guerra Mundial y los años que la siguieron, no solo se escribieron páginas de fuego y destrucción, también quedaron al descubierto enigmas que hasta hoy siguen desafiando a los historiadores. Misterios envueltos en silencio, documentos ocultos, rumores imposibles de comprobar, y que, sin embargo, se niegan a desaparecer. ¿Hasta qué punto el emperador Hirohito fue cómplice de los horrores japoneses? ¿Existe realmente un tesoro nazi hundido en el Mediterráneo? ¿Pudo Eva Braun estar embarazada de Hitler en sus últimos días? ¿Quién era el hombre hallado muerto en una cueva de Inglaterra con un frasco de cianuro? ¿Y qué secreto ocultaba el submarino alemán que apareció en Argentina tras el final de la guerra? 5 historias, 5 incógnitas que siguen alimentando debates, teorías y conspiraciones. Acompáñanos a recorrer los oscuros pasillos de la historia, donde la verdad se mezcla con la sombra del misterio. El misterio del emperador Hirohito. El esfuerzo japonés por dominar Asia, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, se libró en nombre de un hombre, el emperador Hirohito. No era solo una figura ceremonial. Bajo su reinado, Japón desplegó una campaña de expansión militar que arrasó ciudades, sometió pueblos y dejó tras de sí un rastro de sangre y destrucción. En cada paso de ese avance, el ejército imperial cometió atrocidades tan brutales que aún hoy son recordadas como algunos de los crímenes más terribles de la historia moderna. Durante décadas se intentó suavizar su papel. Muchos lo describieron como un soberano pasivo, un símbolo sin poder real, manipulado por generales y ministros militaristas. Pero la investigación histórica de las últimas décadas ha revelado una verdad mucho más incómoda. Hirohito no era todopoderoso, pero tampoco era inocente. Documentos oficiales, diarios y testimonios muestran que el emperador no solo estaba al tanto de los crímenes cometidos en su nombre, sino que en ocasiones dio su consentimiento directo. Aprobó operaciones militares sabiendo que implicarían masacres, aceptó decisiones que violaban deliberadamente las leyes internacionales y permitió que se aplicaran tácticas de una crueldad desmedida contra civiles y prisioneros. Hirohito se benefició de la ideología del Estado Shinto, que lo presentaba como un ser divino al que se debía obediencia absoluta. Bajo esa doctrina, su palabra se convirtió en mandato y su silencio en complicidad. Aunque en algunos casos evitó intervenir, en otros respaldó políticas que abrieron la puerta a la brutalidad sin freno. Su poder no era ilimitado, pero cuando quiso actuar, lo hizo. Y cuando prefirió callar, lo hizo sabiendo lo que significaba. Así, lejos de ser una víctima de las circunstancias, Hirohito fue un actor con capacidad de decisión, un emperador que, sin ensuciarse las manos en el campo de batalla, cargó con la responsabilidad de haber permitido, y en ocasiones impulsado, el terror que acompañó a la expansión japonesa por Asia. Japón se adentró en la guerra impulsado por la ambición imperial y una ideología militarista que impregnaba cada aspecto de la sociedad. La doctrina del Estado Shinto convertía al emperador en una figura sagrada, descendiente directo de los dioses, lo que lo situaba por encima de cualquier cuestionamiento. Creer en Hirohito era un deber, y obedecerlo una obligación absoluta. Esa fe ciega reforzó el mito de la supremacía japonesa y legitimó un proyecto de expansión sin límites sobre Asia. Amparado en esa visión, Japón inició su ofensiva. En 1931 ocupó Manchuria, instaurando un estado títere bajo control militar. 6 años más tarde, en 1937, lanzó la invasión a gran escala de China, una guerra brutal que se prolongaría durante años y sembraría el terror en cada ciudad conquistada. Finalmente, en diciembre de 1941, con la aprobación directa de Hirohito, Japón atacó a Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados en el Pacífico, extendiendo el conflicto a escala mundial. Cada avance territorial
estuvo acompañado de una violencia indescriptible. Las tropas japonesas dejaron a su paso masacres indiscriminadas, saqueos sistemáticos, esclavitud sexual, trabajos forzados y torturas. Millones de civiles murieron bajo la bandera del líder divino, víctimas de un ejército que había recibido autorización para actuar sin restricciones morales ni legales. Uno de los episodios más oscuros ocurrió en diciembre de 1937, cuando las tropas imperiales tomaron Nankín, entonces capital de China. Lo que siguió pasaría a la historia como la masacre de Nankín. 6 semanas de horrores en las que soldados japoneses asesinaron de manera metódica a prisioneros de guerra y civiles desarmados. Las cifras estremecen: entre 100.000 y 200.000 muertos, ejecutados en masa a bayoneta, fusil o degollados en las calles. Mujeres y niñas fueron violadas de forma sistemática, familias enteras exterminadas, y la ciudad quedó sumida en el silencio del terror. Lo más perturbador es que, meses antes de esta matanza, Hirohito había firmado una orden que permitía al ejército actuar en China ignorando las restricciones del derecho internacional sobre el trato a prisioneros. Esa decisión, aparentemente administrativa, fue en realidad un salvoconducto para la barbarie. Con su consentimiento, abrió la puerta a una violencia sin freno que desembocó en una de las peores atrocidades del siglo XX. Meses antes de la masacre de Nankín, Hirohito había firmado una orden que autorizaba al ejército a ignorar las leyes internacionales en el trato a prisioneros chinos. Esa instrucción, aparentemente técnica, fue en realidad una carta blanca para la barbarie. Con ella, el emperador entregaba a sus generales y soldados un permiso tácito para actuar sin límites morales ni legales. Lo que siguió fue previsible: ejecuciones masivas, torturas, abusos y la deshumanización total de quienes cayeron en manos del ejército imperial. Entre los comandantes presentes en Nankín se encontraba el príncipe Yasuhiko Asaka, tío del propio emperador. Los testimonios apuntan a que fue él quien dio la orden de ejecutar a todos los prisioneros capturados. Aunque el documento oficial de esa orden desapareció, probablemente destruido en el caos de la posguerra o eliminado de forma deliberada, los hechos sobre el terreno lo confirmaron. Miles fueron asesinados bajo su mando. Sin embargo, Hirohito jamás castigó a su tío ni a ninguno de los responsables directos. Tras la rendición, Asaka fue protegido de toda acusación gracias a las presiones estadounidenses y a la disposición del emperador de cooperar con la ocupación aliada. Así, uno de los comandantes en el mayor crimen de guerra del imperio japonés vivió en libertad, amparado por su linaje y por el pacto tácito entre Washington y Tokio. Pero los crímenes no se detuvieron ahí. Bajo la bendición de Hirohito, operó una de las unidades más siniestras de la historia, la Unidad 731, establecida en Manchuria en 1936 bajo el disfraz de un Departamento de Prevención de Epidemias. En realidad, se trataba de un programa secreto de guerra biológica en el que miles de prisioneros, en su mayoría chinos pero también coreanos, rusos y prisioneros de guerra aliados, fueron sometidos a experimentos atroces. Los tetila científicos de la Unidad 731 practicaron vivisecciones sin anestesia, infectaron a prisioneros con peste bubónica, ántrax y cólera, probaron armas químicas en seres humanos y expusieron a hombres, mujeres y niños a condiciones extremas hasta la muerte. Todo con el objetivo de perfeccionar armas biológicas para la guerra total. Hirohito no solo conocía la existencia de esta unidad, autorizó personalmente su creación, recibió informes periódicos sobre sus actividades y a medida que el conflicto se intensificaba, aprobó su expansión. Incluso consintió el uso de armas químicas y biológicas en el frente chino. Lo hizo con una lógica perversa. Prohibió que se usaran contra soldados occidentales, temiendo una represalia internacional que pudiera afectar a Japón,
pero permitió que se aplicaran sin restricciones contra los ejércitos y la población civil en China. En su cálculo político, las vidas chinas eran prescindibles. La reacción occidental, en cambio, debía evitarse. Este doble rasero revela la naturaleza fría y calculadora de sus decisiones. Hirohito no fue un espectador impotente. Fue un dirigente que midió riesgos, evaluó consecuencias y dio su consentimiento a políticas que transformaron la guerra en un laboratorio de crueldades inhumanas. Tras la derrota de Japón en 1945, los aliados se enfrentaron a una pregunta incómoda. ¿Debía el emperador Hirohito responder por crímenes de guerra? Durante el conflicto, la propaganda lo había presentado como un tirano comparable a Hitler o Mussolini. Para los soldados aliados que habían sufrido la brutalidad japonesa, su nombre estaba inevitablemente ligado al enemigo. Sin embargo, tras la rendición, esa percepción cambió de manera drástica. El general Douglas MacArthur, jefe de la ocupación estadounidense, temía que llevar a Hirohito ante un tribunal desestabilizara el país. Para él, el emperador podía convertirse en una herramienta política clave. Mantenerlo en el trono aseguraría la obediencia de la población japonesa, facilitaría las reformas democráticas y, sobre todo, evitaría que el comunismo ganara terreno en Asia en el marco de la Guerra Fría que recién comenzaba. La estabilidad estratégica pesó más que la justicia. Así, Hirohito fue blindado contra cualquier acusación, mientras toda la responsabilidad se trasladaba a figuras como el primer ministro Hideki Tojo y los generales del ejército imperial. Ellos fueron presentados como los verdaderos arquitectos de la agresión y la barbarie, mientras el emperador quedaba retratado como un soberano engañado, manipulado por asesores militaristas. Los juicios de Tokio, que debían establecer las responsabilidades de los crímenes de guerra japoneses, omitieron deliberadamente cualquier mención a la implicación directa del emperador. Archivos fueron destruidos, testimonios censurados y pruebas comprometedoras ocultadas. Los fiscales nunca lo llamaron a declarar. Los jueces nunca lo cuestionaron. La verdad se sacrificó en nombre de la conveniencia política. De esta manera, Hirohito emergió en el relato oficial como una figura casi inocente, un monarca benevolente arrastrado por las ambiciones de otros. La censura impuesta durante la ocupación consolidó esa imagen. La prensa japonesa no podía cuestionar al emperador. Los libros de historia omitían su papel en las decisiones militares, y cualquier intento de vincularlo con los crímenes de guerra era rápidamente silenciado. El resultado fue que, durante décadas, generaciones enteras crecieron en Japón, creyendo que Hirohito había sido un testigo impotente de la tragedia, un símbolo pasivo en medio de la tormenta, más víctima que responsable. Solo con el paso de los años, y gracias a documentos desclasificados y nuevas investigaciones, comenzó a desmoronarse esa fachada cuidadosamente construida. En realidad, Hirohito nunca dejó de ser el emperador que, con su silencio o con su firma, ha avalado las decisiones que llevaron a Japón a una de las etapas más oscuras de su historia. La absolución de posguerra no borró sus actos, simplemente los encubrió bajo la necesidad política de mantener la estabilidad en un mundo que ya se preparaba para un nuevo conflicto, la Guerra Fría. Hoy, sin embargo, la investigación histórica ofrece un retrato distinto. Hirohito no fue un simple espectador, sino un líder informado, con capacidad de decisión, que permitió y en ocasiones impulsó políticas criminales. Ni un tirano absoluto ni un títere pasivo, sino un soberano que, bajo la apariencia de divinidad, compartió una responsabilidad sustancial en algunos de los crímenes más atroces del siglo XX. Su figura, cuidadosamente protegida tras la derrota, simboliza cómo la verdad histórica puede quedar sepultada bajo intereses políticos. Pero el final de la guerra no significó solo juicios incompletos, silencios impuestos y pactos de conveniencia. También dejó tras de sí un mundo plagado de enigmas, rumores y leyendas, que se negaron a morir con el Tercer Reich.
En el caos de la posguerra, mientras unos buscaban justicia y otros se aferraban a la reconstrucción, surgieron relatos de tesoros escondidos, fugitivos ilustres y cargamentos secretos que se desvanecieron en medio de la confusión. Mientras el emperador Hirohito permanecía en su trono, protegido por la estrategia de los vencedores, en otro rincón del mundo comenzaba a crecer una de las leyendas más persistentes de la posguerra. Una historia que mezcla hechos comprobados con rumores imposibles de verificar y que aún hoy despierta la fascinación de historiadores y buscadores de tesoros. La del oro nazi perdido en el Mediterráneo, más conocido como el tesoro del zorro del desierto. Se trataba de un botín saqueado en el norte de África, cargado de oro, joyas y reliquias, que según los testimonios, nunca llegó a Alemania. Un cargamento misterioso, trasladado en secreto por oficiales de las SS y que, según la leyenda, fue hundido frente a las costas de Córcega para evitar que cayera en manos aliadas. Con el tiempo, aquel relato se convirtió en una de las historias más magnéticas de la posguerra. ¿Mito, exageración o un tesoro real todavía, esperando ser descubierto bajo las aguas del Mediterráneo? El tesoro del zorro del desierto. La historia comienza en Túnez, en 1943, mientras el Afrika Korps del mariscal Erwin Rommel sufría derrota tras derrota y retrocedía bajo la presión aliada, otro frente de crueldad se abría en paralelo. Las fuerzas de las SS, dirigidas por el coronel Walter Rauff, emprendieron una campaña despiadada contra la población judía local. No se trataba de batallas, sino de saqueos sistemáticos. Los hombres de Rauff irrumpían en comunidades, confiscaban joyas, arrancaban objetos de valor de hogares y comercios y, sobre todo, se apoderaban del oro. En la isla de Yerba se registró la incautación de más de 40 kilos de este metal precioso, arrebatado directamente a la comunidad judía. En otras ciudades como Túnez, Sfax o Gabés, las redadas se multiplicaron, sumando lingotes, monedas, alhajas y piezas de valor incalculable. En cuestión de semanas, el botín superaba ya los 100 kilos de oro, además de una cantidad imposible de estimar de plata y piedras preciosas. Con la inminente derrota del Eje en el norte de África, surgió una nueva urgencia: sacar aquel tesoro a salvo. La caída era inevitable y el avance aliado avanzaba implacable, lo que significaba que todo lo saqueado podía ser recuperado si no se evacuaba a tiempo. Rauff organizó el traslado con rapidez y frialdad militar. El oro y las joyas fueron empaquetados en pesadas cajas de munición, un camuflaje perfecto para un cargamento que debía pasar desapercibido. Según documentos de inteligencia posteriores, esas cajas fueron embarcadas rumbo a Europa, con destino final en Italia o Córcega. Todo parecía calculado. El tesoro debía reforzar las arcas del Reich, alimentar la maquinaria de guerra que se desmoronaba y, en última instancia, sostener un régimen que se resistía a aceptar la derrota. Pero en algún punto del trayecto, el plan se quebró. Las huellas del tesoro se desvanecieron. No quedó rastro de su desembarco, no hubo registros de su entrega y los documentos oficiales guardaron silencio. El cargamento, tan real y tan meticulosamente saqueado, desapareció como si se lo hubiese tragado el mar. La leyenda cuenta que, frente a la costa de Córcega, un grupo de oficiales de las SS tomó una decisión desesperada. Hundieron en el mar 6 pesadas cajas, cargadas de oro, plata y joyas, el botín arrancado en Túnez. Para algunos, aquello fue un plan calculado: ocultar el tesoro bajo las aguas con la intención de volver a recuperarlo cuando la guerra ofreciera otra oportunidad. Para otros, fue un acto forzado por la urgencia. Un ataque aéreo enemigo los sorprendió en pleno trayecto, y para evitar que el cargamento cayera en manos aliadas, no tuvieron más remedio que arrojarlo al fondo del Mediterráneo. Lo cierto es que, desde ese momento, el rastro del tesoro desapareció por completo.
Nunca más se supo del oro de Túnez. Ni informes oficiales, ni testimonios posteriores pudieron aclarar qué ocurrió con las cajas. Lo único que quedó fue un vacío de información que, como tantas veces en la historia, terminó alimentando un mito. El misterio no tardó en crecer. Aunque el mariscal Erwin Rommel, el célebre Zorro del Desierto, jamás tuvo participación directa en la operación, su nombre quedó inevitablemente asociado al tesoro. Tal vez porque fue durante su campaña africana cuando el botín se perdió. Tal vez porque su figura, envuelta en un aura de estratega brillante y casi legendario, ofrecía el marco perfecto para que la historia cobrara aún más fuerza. El oro desaparecido ya no era solo el oro de Túnez, se transformaba en el tesoro de Rommel, un relato destinado a sobrevivir mucho más allá del final de la guerra. Tras la guerra, la historia no se apagó. Al contrario, explotó con más fuerza. En 1948, un exsoldado de las SS llamado Walter Kirner aseguró haber estado presente en el hundimiento de las cajas. Para dar credibilidad a su relato, presentó incluso un mapa dibujado a mano que señalaba la supuesta ubicación del tesoro en las aguas de Córcega. La revelación provocó tal revuelo que las autoridades francesas organizaron expediciones de buceo en busca del cargamento. Sin embargo, tras largas horas de exploración bajo el mar, no hallaron absolutamente nada. El mito seguía intacto. Lejos de desvanecerse, la leyenda creció con el tiempo. Décadas después, fueron aventureros, millonarios y hasta figuras de la cultura popular quienes se sumaron a la búsqueda. El tesoro de Rommel había dejado de ser un simple rumor militar para convertirse en un relato irresistible, capaz de seducir tanto a cazadores de fortuna como a narradores de ficción. Entre ellos destacó Ian Fleming, el célebre creador de James Bond. Inspirado por los archivos de inteligencia aliados que hablaban de un cargamento de oro perdido, Fleming incorporó la historia del tesoro de Rommel en su universo literario. Con ello, el mito se proyectó más allá de los círculos de historiadores y veteranos de guerra, alcanzando al gran público y consolidándose como una de las leyendas más perdurables de la posguerra. A lo largo de los años, decenas de expediciones submarinas se han lanzado a la costa de Córcega con la esperanza de encontrar las enigmáticas cajas. Desde equipos de buzos experimentados hasta proyectos financiados por millonarios y entusiastas, todos han perseguido el mismo sueño: sacar a la luz el tesoro perdido del Zorro del Desierto. Se han empleado tecnologías cada vez más sofisticadas: sonares de barrido lateral, magnetómetros, sistemas de rastreo. Pero los resultados han sido siempre los mismos: nada. El fondo marino guarda silencio, y el oro sigue sin aparecer. Sin embargo, el fracaso de estas expediciones no ha apagado la leyenda, sino que la ha fortalecido. Cada intento frustrado parece añadir una capa más de misterio, reforzando la idea de que el tesoro existe, pero permanece fuera del alcance de quienes lo buscan. La fascinación persiste, alimentada por la combinación perfecta de pruebas parciales, rumores y la atracción irresistible de lo oculto. El consenso histórico, eso sí, es claro en un punto: el saqueo en Túnez fue real. Se confiscaron joyas, objetos de valor y oro en cantidades considerables, y todo indica que existió un cargamento organizado para trasladarlo a Europa. Lo que sigue sin resolverse es el destino final de ese botín. ¿Descansan las cajas en lo profundo del Mediterráneo, intactas bajo el peso del agua y el tiempo? ¿Fueron recuperadas en secreto durante los años posteriores, ocultadas lejos de la mirada pública? ¿O, quizá, nunca llegaron a abandonar África y la historia del hundimiento en Córcega no fue más que un mito construido sobre la incertidumbre? El misterio permanece abierto, y con él, la leyenda del tesoro de Rommel continúa brillando en la imaginación colectiva, como un oro que, aunque nunca visto, nadie deja de perseguir. El tesoro del Zorro del Desierto
permanece como un enigma abierto, un botín nazi perdido en las aguas del Mediterráneo, atrapado entre la historia y la leyenda, siempre fuera del alcance de quienes lo han buscado. Pero el oro perdido en el Mediterráneo fue solo uno de los tantos enigmas que dejó tras de sí el Tercer Reich. La derrota alemana no solo dispersó ejércitos y destruyó ciudades, también sembró un rastro de dudas y rumores que sobrevivieron al colapso del régimen. Entre documentos destruidos, archivos manipulados, testigos silenciados y testimonios contradictorios, la frontera entre la realidad y el mito se volvió cada vez más borrosa. Y no todos los misterios giraban en torno a tesoros hundidos, cargamentos desaparecidos o fortunas ocultas. Algunos alcanzaban el corazón mismo del círculo íntimo de Hitler, allí donde lo privado se convertía en secreto de Estado y lo personal en rumor eterno. Uno de esos rumores nació en 1945, en los últimos días del Reich, en medio de las ruinas de Berlín, cuando el mundo esperaba noticias definitivas sobre el destino del dictador. Fue entonces cuando comenzó a circular una pregunta perturbadora, una duda que todavía hoy resuena en la memoria de la historia. ¿Estaba Eva Braun, la pareja de Hitler, embarazada cuando ambos murieron en el búnker? El embarazo de Eva Braun. En los días finales del Tercer Reich, cuando Berlín se desmoronaba bajo el estruendo de la artillería y los sótanos del poder se convertían en los últimos refugios, surgió un rumor que todavía hoy persiste. ¿Estaba Eva Braun embarazada cuando murió junto a Adolf Hitler en el búnker? La pregunta, tan sencilla como demoledora, se alimentó de silencios calculados, documentos ausentes y confesiones obtenidas en interrogatorios que nunca pudieron comprobarse del todo. Para entender por qué esta idea prendió con tanta fuerza, es necesario detenerse en la figura de Eva Braun, o más bien en su ausencia pública. Durante años, su existencia fue ocultada con cuidado de la mirada del pueblo alemán. Ella vivía a la sombra, confinada a los pasillos privados de la Cancillería, a las residencias de montaña y a los márgenes de las pocas fotografías que sobrevivieron. Mientras tanto, Hitler cultivaba con precisión propagandística una imagen muy distinta, la de un hombre sin familia, el esposo de Alemania, un líder que se presentaba como consagrado por completo a su nación, sin distracciones personales ni lazos que pudieran restarle devoción al pueblo. En ese escenario, la revelación de que mantenía una relación estable ya suponía una amenaza a su mito. Pero un embarazo habría sido aún peor, un golpe directo a la narrativa cuidadosamente construida del Führer. Ese contraste entre la imagen pública de Hitler y la vida oculta de Eva Braun es lo que dio fuerza al rumor, porque, de ser cierto, no solo habría revelado una intimidad guardada en secreto, sino que también habría derrumbado la fachada política sobre la que Hitler había edificado su poder. El rumor estalló después de la derrota. En diciembre de 1945, Hans Baur, piloto personal de Hitler, declaró ante sus captores soviéticos que Eva Braun estaba esperando un hijo en sus últimos días. Aquellas palabras, pronunciadas en un contexto de cautiverio e incertidumbre, fueron recogidas con rapidez. La afirmación se incorporó a un informe secreto preparado para Stalin, conocido más tarde como el libro de Hitler. En ese dossier, los oficiales soviéticos consignaron como hecho que la esposa del Führer, recién casada en el mismo búnker, había muerto embarazada el 30 de abril de 1945. Bastó esa frase, sin respaldo ni pruebas adicionales, para alimentar el mito e introducirlo en el torrente subterráneo de la posguerra. Pero más allá de esa declaración, no hubo nada sólido. Ninguno de los sobrevivientes del búnker, ni la comitiva que acompañó a la pareja en sus últimas horas, mencionó jamás un embarazo. Sus testimonios, detallados y coincidentes en otros aspectos, guardaron silencio absoluto sobre ese punto. El propio Baur tampoco volvió a sostener lo dicho. En sus memorias, escritas años después,
relató su cercanía con Hitler y su papel como piloto, pero nunca repitió aquella afirmación. Ese gesto por sí solo resulta revelador. Lo que en 1945 pudo ser una confesión arrancada bajo presión, en tiempos de paz se convirtió en un recuerdo incómodo que prefirió no reiterar. El silencio se volvió aún más contundente con el paso del tiempo. Secretarias, asistentes, médicos, ordenanzas, todos los que formaban parte del círculo íntimo en aquellos últimos días coincidieron en callar lo mismo. Nunca hubo señales de un embarazo. Y cuando el silencio es total, justamente allí donde la intimidad habría dejado huellas inevitables, la hipótesis comienza a desmoronarse. El rumor sobrevivió, sí, pero cada ausencia de prueba fue debilitando su fuerza. El contexto refuerza la duda. En la noche del 28 al 29 de abril, en un acto cargado de tragedia y simbolismo, Adolf Hitler contrajo matrimonio civil con Eva Braun dentro del búnker. Apenas minutos después, dictó su testamento político y personal, un documento destinado a fijar con claridad su voluntad final. Y sin embargo, en esas páginas no aparece ninguna mención a un hijo, ni a un heredero por nacer, ni a disposiciones que protegieran a una supuesta madre gestante. Si Eva realmente hubiera estado embarazada, ese testamento habría sido el lugar natural para dejar constancia de ello. La ausencia es demasiado elocuente. También pesan las circunstancias materiales. En aquel refugio subterráneo, donde cada movimiento estaba vigilado y registrado por quienes compartían los últimos días del régimen, nada escapaba a la mirada de los presentes. La comida escaseaba, los médicos debían atender crisis nerviosas, heridas y suicidios con cianuro, y aún así no surgió un solo registro médico, ninguna prescripción, ningún control que apunte a un estado de gravidez. Un embarazo avanzado habría dejado huellas inevitables, consultas médicas, cuidados especiales, restricciones en la alimentación, confidencias entre el círculo cercano. Nada de eso aparece en los testimonios de quienes atravesaron esas jornadas finales. El silencio no es solo ausencia, en este caso, es prueba de que la afirmación carece de sustento. Si el embarazo hubiese existido, se habría filtrado en alguna palabra, en algún gesto, en algún registro. Pero la evidencia es un vacío absoluto. La pregunta, entonces, no es solo si Eva Braun estaba embarazada, sino por qué alguien afirmó que lo estaba. En el clima enrarecido de 1945, cuando las ruinas de Berlín aún humeaban y el mundo trataba de comprender cómo un régimen tan poderoso había caído en cuestión de días, las confesiones se mezclaban con la desinformación. Para los soviéticos, siempre atentos a explotar cualquier resquicio propagandístico, la idea de un supuesto heredero del Führer podía resultar útil. Era un recurso simbólico, prolongar la sombra del nazismo, mantener viva la amenaza y sembrar la duda de que la historia todavía no había terminado. Para algunos prisioneros alemanes, en cambio, las palabras eran otra cosa: moneda de cambio. En un contexto donde la tortura, la presión psicológica y el miedo a la ejecución estaban siempre presentes, cualquier historia llamativa podía convertirse en un salvavidas. Un rumor impactante, por inverosímil que fuese, podía bastar para ganar tiempo, suavizar un interrogatorio o, al menos, desviar la atención del enemigo. Pero más allá de las motivaciones inmediatas, el mito del embarazo también dialoga con una pulsión más profunda: la necesidad humana de creer que la historia nunca se cierra por completo. Un hijo oculto, un legado biológico que escapa a la justicia, encaja a la perfección con el molde de los relatos que el público persigue cuando la realidad es demasiado brutal para asimilar. El mundo había visto caer a Hitler, había visto los crímenes del nazismo y el derrumbe de su imperio. Imaginar un heredero secreto permitía mantener abierta la narrativa, como si el capítulo más oscuro del siglo XX aún guardara un epílogo escondido.
si existieron tesoros perdidos, identidades fugitivas y submarinos que aparecieron en puertos lejanos mucho después de la derrota, ¿por qué no pensar también en un heredero secreto, un hijo no reconocido que hubiese sobrevivido entre las ruinas de Berlín? Esa lógica de sospecha, de preguntas sin respuesta, es lo que ha permitido que el rumor siga vivo hasta hoy, más como mito que como hecho histórico, pero siempre con la fuerza de lo que se niega a morir del todo. Sin embargo, la evidencia documentada conduce siempre a un punto de llegada nítido. La vida pública de Hitler exigía la negación absoluta de una familia. Toda su propaganda descansaba en esa renuncia, en la idea de que no pertenecía a nadie más que al pueblo alemán. La boda con Eva Braun en el búnker fue apenas un gesto tardío, casi un acto testamentario, sin futuro, sin continuidad. Y el silencio unánime de quienes los acompañaron en sus últimas horas, un silencio que recorre diarios, memorias y declaraciones posteriores, descarta de raíz la existencia de un embarazo. De haber sido real, difícilmente habría pasado desapercibido en un entorno tan estrecho y vigilado. El consenso histórico actual es claro y categórico. No existen pruebas creíbles de que Eva Braun estuviera embarazada. Lo que sobrevive es un eco, una historia nacida de una frase aislada en un informe secreto y sostenida durante décadas por la fascinación que generan los cabos sueltos de la guerra. Un mito que dice más sobre la necesidad de creer en lo imposible que sobre los hechos mismos. Como tantas otras sombras proyectadas por el derrumbe del Tercer Reich, el supuesto embarazo de Eva Braun no revela una verdad oculta, sino un mecanismo de la memoria, cómo el vacío, el silencio y la especulación pueden transformarse en relatos persistentes. No es un hallazgo histórico, sino una lección sobre la fragilidad de la verdad cuando la evidencia falta. Así, entre el fuego que consumió Berlín y la ceniza de los relatos que circularon después, el embarazo de Eva Braun permanece en el territorio incierto de la conjetura. Es un recordatorio de que la historia debe resistir la tentación de convertir el ruido en certeza y de que, a veces, lo que queda no es la verdad, sino la leyenda que se levanta sobre sus ruinas. El supuesto embarazo de Eva Braun es un ejemplo perfecto de cómo, entre rumores y silencios, la posguerra quedó envuelta en sombras. Cuando los archivos no hablan y los testigos callan, la imaginación se abre paso y ocupa el lugar de la certeza. Así nacen los mitos, así sobreviven las leyendas. Y ese no fue, ni mucho menos, el único caso. En aquellos mismos años, mientras Berlín ardía en la memoria y los juicios de guerra comenzaban a escribirse, otra historia inquietante surgía muy lejos del corazón del Reich. No era un rumor nacido en un interrogatorio, ni un testimonio manipulado bajo presión. Era un hallazgo físico, tangible y desconcertante. Un esqueleto oculto en lo profundo de una cueva británica, acompañado de un pequeño frasco de cianuro. La pregunta fue inmediata, inevitable y todavía hoy resuena. ¿Quién era aquel hombre? ¿Un viajero extraviado que encontró la muerte en la oscuridad de la Tierra? ¿O un espía del Tercer Reich que nunca llegó a cumplir su misión en territorio enemigo? El esqueleto del espía en Yorkshire. En el verano de 1947, dos jóvenes exploradores se internaron en los paisajes rocosos de los Yorkshire Dales, en Inglaterra. Su propósito era simple: localizar nuevas cuevas en las laderas del monte Ingleborough. Lo que no podían imaginar es que aquel día acabarían frente a un hallazgo que superaría cualquier expectativa. Mientras apartaban piedras y maleza en una depresión del terreno conocida como Clapham Bottoms, lograron abrir un estrecho acceso hacia el subsuelo. Con esfuerzo y curiosidad, uno de ellos se deslizó por la abertura y descendió a la oscuridad. Allí, en la penumbra, sus ojos se acostumbraron lentamente hasta distinguir una silueta extraña. Lo primero que vio
fueron unos zapatos que sobresalían bajo una roca desplazada. Al acercarse, comprendió la magnitud de lo que tenía delante. No eran restos recientes, no era un accidente común. Los zapatos estaban aún unidos a un cuerpo humano reducido a huesos. En lo profundo de la caverna, oculto por años en silencio, yacía un esqueleto completo, inmóvil y olvidado, esperando ser descubierto. El hallazgo causó una auténtica conmoción. Lo que había comenzado como una simple excursión de exploración, pronto se transformó en un caso inquietante. Cuando las autoridades acudieron a la cueva y examinaron el lugar, no tardaron en dar con un detalle que intensificó el misterio. Junto al cuerpo apareció un pequeño frasco de vidrio con restos de un polvo blanco. El análisis posterior confirmó lo que muchos temían. Se trataba de cianuro, un veneno de acción rápida, conocido precisamente por su uso en operaciones de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo encajaba de inmediato con un escenario de intriga. La pregunta surgió casi sin pensarlo. ¿Había muerto allí un agente secreto del Tercer Reich, refugiado en la oscuridad de la caverna? El análisis forense añadió más piezas al rompecabezas. Los huesos correspondían a un hombre joven, de entre 25 y 30 años, de baja estatura. Su muerte se había producido al menos 2 años antes del descubrimiento, lo que situaba el final de su vida en plena guerra, entre 1941 y 1945. Los restos no mostraban señales de golpes, fracturas ni violencia externa. Todo apuntaba a una conclusión inquietante. Aquel hombre no había sido asesinado, sino que había muerto por envenenamiento, muy probablemente tras ingerir el cianuro hallado junto a él. La hipótesis del espía parecía encajar con lo que se sabía de la guerra. Alemania había infiltrado agentes en territorio británico, algunos lanzados en paracaídas en plena noche, en zonas rurales aisladas, y muchos de esos hombres llevaban cápsulas de veneno para evitar caer vivos en manos enemigas. Dentro de esa lógica, el hallazgo en Yorkshire podía interpretarse con claridad. Un espía solitario, abandonado a su suerte tras una misión fallida, refugiado en la oscuridad de una cueva, habría optado por tomar el cianuro antes que arriesgarse a ser capturado. Pero el misterio pronto se volvió más espeso. Ni los registros británicos ni los archivos alemanes recogían la desaparición de un agente en aquella región. Ninguna lista de operaciones coincidía con esa zona, ningún nombre faltaba en los informes de inteligencia. Y la escena carecía de elementos clave. No había armas, ni códigos, ni equipos de radio. Nada que confirmara de manera concluyente que aquel hombre había sido enviado en misión. Lo único que quedó fue un esqueleto, un pequeño frasco de cianuro y un detalle desconcertante: una llave en el bolsillo del difunto. Una llave que nunca se logró asociar a ninguna cerradura y cuyo destino, hasta hoy, sigue siendo un enigma. La ausencia de pruebas definitivas no hizo más que alimentar las dudas. La hipótesis del espía seguía en pie, pero no era la única. ¿Y si aquel hombre no había sido un agente del Reich, sino un civil que, de algún modo, obtuvo cianuro por otras vías? ¿Y si la llave encontrada en su bolsillo correspondía a un escondite aún oculto en la región? ¿Un secreto enterrado que jamás llegó a ser descubierto? Preguntas como estas, sin respuesta clara, se acumularon con el paso de los años y convirtieron aquel hallazgo en una de las incógnitas más inquietantes de la posguerra británica. Lo que en 1947 fue un caso sin solución, hoy podría resolverse gracias a la ciencia. La tecnología actual ofrece herramientas que entonces eran inimaginables. Con técnicas modernas de extracción de ADN en huesos y dientes, sería posible obtener un perfil genético del hombre y rastrear a sus descendientes en bases de datos genealógicas, lo que permitiría ponerle nombre al esqueleto anónimo. El análisis isotópico de sus restos podría revelar dónde había nacido, qué tipo de dieta llevaba
y si había recorrido grandes distancias antes de morir, datos que delimitarían con precisión su origen y sus movimientos. Incluso podría hacerse lo que en 1947 era imposible: buscar rastros químicos en sus huesos y tejidos para confirmar de manera concluyente si murió envenenado con cianuro. De ser así, se cerraría un capítulo abierto desde hace más de 70 años. El misterio de la cueva en Yorkshire, que durante décadas quedó atrapado entre la sospecha y el rumor, podría al fin resolverse con pruebas irrefutables. Hasta entonces, seguirá habitando el mismo terreno que tantos otros enigmas de la guerra, el espacio incómodo donde la verdad aún espera ser revelada. Si los huesos aún se conservan, quizá algún día el enigma del esqueleto en la cueva de Yorkshire encuentre una respuesta definitiva. Hasta entonces, la historia seguirá atrapada en un punto intermedio, oscilando entre la realidad documentada y la sospecha de espionaje. Un misterio silencioso, incrustado en la roca del norte de Inglaterra, que recuerda con fuerza una verdad incómoda. La guerra no terminó con la firma de la rendición, sino que dejó tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, heridas abiertas y secretos a medio enterrar. El esqueleto hallado en Yorkshire se convirtió en un símbolo de esos rastros ocultos que el conflicto sembró en todos los rincones del mundo. Restos anónimos, objetos enigmáticos, documentos perdidos, piezas de un rompecabezas que aún hoy esperan ser descifradas con nuevas miradas y nuevas herramientas. Y mientras tanto, su sola existencia mantiene vivo el eco de una época marcada por la violencia y la intriga. Sin embargo, no todos los enigmas de la posguerra permanecieron escondidos en cuevas remotas o en archivos sellados por la censura. Algunos irrumpieron en la superficie a plena luz del día, imposibles de ocultar, sorprendiendo al mundo entero con el simple hecho de hacerse visibles. Misterios que no surgieron del silencio, sino de la aparición repentina de aquello que no debía estar allí. Y uno de los más impactantes fue el de un submarino alemán que, contra toda lógica, emergió en la costa de Argentina meses después del colapso del Tercer Reich. Así ocurrió en julio de 1945, cuando un submarino alemán, el U-530, apareció de manera inesperada frente a la base naval de Mar del Plata, en la costa argentina. Su llegada desconcertó a todos. Habían pasado ya 2 meses desde la rendición incondicional del Tercer Reich. El mundo celebraba el final de la guerra más devastadora de la historia. Y sin embargo, aquel navío cruzó el Atlántico en silencio absoluto, como un fantasma que emergía del océano en el momento menos esperado. El desconcierto se transformó pronto en sospecha. ¿Por qué había viajado tan lejos? ¿Por qué había evitado rendirse en Europa, como hicieron la mayoría de los submarinos alemanes? ¿Qué los había impulsado a arriesgarse en un trayecto tan largo después de que la guerra ya estaba perdida? El U-530 no llegó vacío. Arrastraba consigo un cúmulo de rumores, preguntas y sospechas que marcaron para siempre su historia. La pregunta que todos se hicieron desde el primer instante fue inevitable. ¿Qué secretos traía en su interior aquel submarino? El misterio del submarino U-530, en Argentina. El 10 de julio de 1945, apenas 2 meses después de la rendición incondicional de la Alemania nazi, un submarino alemán emergió frente a la base naval de Mar del Plata, en Argentina. Se trataba del U-530, un sumergible del tipo 9C-40 que en teoría debía haberse entregado en Europa, igual que el resto de la flota derrotada. Pero no lo hizo. En lugar de rendirse en los puertos controlados por los aliados, cruzó el Atlántico y se presentó en un país lejano, neutralizado y muy lejos del escenario principal de la guerra. Su aparición dejó a todos perplejos. No era un simple retraso, ni una confusión administrativa. Era un acto que rompía toda lógica.
¿Qué hacía allí un submarino alemán navegando semanas después de que la guerra ya había terminado? ¿Qué los llevó a cruzar medio océano cuando el conflicto estaba decidido y la derrota del Reich era un hecho irreversible? Las preguntas se multiplicaron de inmediato. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué tan tarde? ¿Y qué había ocurrido durante los 2 largos meses transcurridos desde mayo hasta julio de 1945? Nadie tenía una respuesta clara. La única certeza era que el U-530 no debía estar allí, y su sola presencia lo convertía en un misterio en alta mar que, desde entonces, jamás se disipó del todo. Los 54 marineros a bordo del U-530, agotados por la travesía pero sorprendentemente ilesos, fueron capturados por las autoridades argentinas en cuanto el submarino se presentó en Mar del Plata. La imagen era desconcertante. Hombres jóvenes, delgados y fatigados, que aparecían semanas después de que la guerra ya había terminado, todavía con uniforme y disciplina militar. Su sola presencia levantó interrogantes desde el primer momento. Al ser interrogados, los tripulantes ofrecieron una versión oficial sencilla y repetida con precisión. Aseguraron que el submarino había partido de Noruega en los últimos días de la guerra, justo antes de la rendición del Tercer Reich. Explicaron que, una vez en alta mar, permanecieron navegando sin rumbo definido, a la espera de órdenes que nunca llegaron. Finalmente, decidieron dirigirse hacia Sudamérica, convencidos de que sería más seguro entregarse allí que hacerlo en los puertos europeos, donde temían represalias inmediatas por parte de los aliados. Según su relato, no había nada extraño en la misión. No transportaban carga secreta ni pasajeros importantes. Ningún jerarca nazi viajaba con ellos. Ningún tesoro oculto estaba guardado en sus compartimentos. Su único objetivo, insistieron, había sido sobrevivir a la caída del Reich y buscar un destino donde rendirse sin riesgo de ejecuciones sumarias. Era la versión que todos los marineros sostuvieron, palabra por palabra, ante las autoridades. Sin embargo, las dudas no tardaron en aparecer. Pronto se descubrió que la tripulación había arrojado al mar gran parte de la documentación del submarino antes de rendirse. Los registros de navegación, las órdenes recibidas, los informes de misión, todo había sido eliminado deliberadamente. También se deshicieron de la mayoría del armamento, lanzándolo por la borda en aguas profundas. Ese gesto levantó una sospecha inmediata. ¿Qué querían ocultar? ¿Qué información no debía llegar jamás a manos de los interrogadores? A ello se sumaba un hecho aún más desconcertante: el tiempo transcurrido. Desde la rendición oficial de Alemania a comienzos de mayo hasta la llegada del U-530 a Argentina, habían pasado más de 2 meses. Un lapso demasiado largo para explicarse únicamente con una navegación errante en aguas abiertas. La coartada de haber vagado sin rumbo resultaba difícil de sostener frente a la lógica militar y el control estricto que solían seguir los submarinos alemanes. Así, lo que pudo haberse interpretado como una simple rendición atrasada terminó convirtiéndose en un enigma cargado de sospechas. ¿Habían cumplido una misión secreta antes de entregarse? ¿Habían desembarcado pasajeros o cargamentos en algún punto del viaje? ¿O todo era parte de un plan más amplio que nunca salió a la luz? El silencio de la tripulación y la ausencia de pruebas documentales dejaron abiertas todas estas preguntas, que desde entonces han alimentado el misterio en torno al U-530. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Apenas se conoció la llegada del U-530, comenzaron a circular versiones cada vez más inquietantes sobre su verdadera misión. Algunos sostenían que el submarino había servido como transporte secreto para jerarcas nazis, desembarcados discretamente en la Patagonia o en otros puntos aislados de Sudamérica antes de presentarse en Mar del Plata. Esta teoría explicaba tanto el retraso en la rendición como la desaparición de documentos y armamento.
todo habría sido eliminado para borrar las huellas de aquel desembarco clandestino. Otros relatos apuntaban en una dirección diferente, pero igual de intrigante. Según estas versiones, el U-530 no llevaba pasajeros ilustres, sino tesoros saqueados en Europa, cargamentos de oro, obras de arte y reliquias que el régimen nazi había acumulado durante años y que nunca aparecieron en los registros oficiales tras la derrota. El submarino, de acuerdo con esta hipótesis, habría sido parte de una red secreta destinada a ocultar el botín en territorios seguros, fuera del alcance de los aliados. La teoría más osada, y al mismo tiempo la más repetida por la imaginación popular, fue aún más lejos. Decía que entre los pasajeros ocultos del U-530 viajaban nada menos que Adolf Hitler y Eva Braun, quienes habrían escapado de Berlín en los últimos días de la guerra. En este relato, la pareja no se habría suicidado en el búnker, sino que habría encontrado refugio en América Latina, tras un largo viaje en submarino. Era una hipótesis sin pruebas, pero con un magnetismo irresistible, capaz de atrapar titulares y alimentar conspiraciones durante décadas. Las autoridades estadounidenses y británicas tomaron en serio estas posibilidades. La tripulación del U-530 fue sometida a interrogatorios exhaustivos, con la intención de encontrar la menor grieta en su historia oficial. Sin embargo, nunca se logró comprobar nada. Ningún nombre de alto rango fue confirmado. Ningún cargamento apareció en los registros. Oficialmente, el U-530 no era más que un submarino rezagado que había decidido rendirse lejos de casa, en un puerto remoto. Pese a esa versión oficial, el misterio no desapareció. Los informes de interrogatorio revelaron contradicciones en las declaraciones de los marineros, pequeñas inconsistencias que sugerían que algo había quedado oculto. No era suficiente para acusarlos de una misión encubierta, pero sí para mantener abierta la sospecha. Así, entre vacíos de información y respuestas imprecisas, el enigma del U-530 nunca se disipó por completo. El submarino quedó marcado como un símbolo de las sombras que acompañaron al final de la guerra. Historias que se movían entre el hecho comprobado y la especulación. Relatos imposibles de verificar, pero demasiado poderosos para desaparecer. Y como tantas otras leyendas nacidas en aquel tiempo, el misterio del U-530 se mantuvo vivo, alimentado por el silencio de sus protagonistas y por la fascinación que despierta todo lo que el Tercer Reich pudo haber ocultado en su caída. El episodio ganó aún más fuerza pocas semanas después, cuando otro submarino alemán, el U-977, emergió también en Mar del Plata tras un viaje muy similar. La coincidencia resultó imposible de ignorar. Dos submarinos, llegados al mismo puerto sudamericano en tan corto intervalo de tiempo, reforzaban la idea de que no se trataba de simples huidas improvisadas, sino de una operación más amplia y planificada. La sospecha de que existía una red secreta para trasladar hombres, cargamentos o información desde Europa hasta América tomó cuerpo con rapidez. Con el paso de los meses, tanto los marineros del U-530 como los del U-977 fueron repatriados a Alemania. Una vez en casa, se aferraron a la misma versión que habían sostenido desde el primer día, que no transportaban nada, ni personas ni cargamento especial, y que solo buscaban un lugar donde rendirse sin peligro. Esa narrativa nunca cambió, ni siquiera décadas después, cuando ya no corrían riesgos y podían hablar con libertad. Su silencio uniforme, paradójicamente, no disipó las dudas, sino que las mantuvo vivas. El misterio se sostuvo gracias a la ausencia de pruebas. La documentación del submarino había sido destruida antes de su rendición, y la falta de registros concretos abrió espacio a todo tipo de conjeturas. En la posguerra, donde el caos, los documentos falsificados y las rutas de escape nazis eran una realidad, cada vacío se llenaba con sospechas,
y el U-530, con su viaje inexplicable y su llegada tardía, era un terreno fértil para ellas. En Argentina, además, la historia encontró un eco particular. El país se había convertido en destino de numerosos nazis que tras la derrota buscaron refugio en sus tierras. Esa realidad histórica dio mayor credibilidad a las especulaciones. Para muchos argentinos, el U-530 no fue simplemente un submarino rezagado, sino la prueba tangible de que el Reich había planificado con antelación rutas de escape hacia Sudamérica. El misterio dejó de ser un rumor extranjero para transformarse en parte de la memoria local. El submarino se convirtió así en un símbolo de las sombras de la posguerra, un navío que emergió del océano no solo con su tripulación exhausta, sino también con un legado de preguntas sin respuesta. Y esas preguntas, alimentadas por la imaginación popular y la historia real de nazis refugiados en Sudamérica, siguen abiertas hasta hoy, atrapando a investigadores, periodistas y curiosos que aún buscan en el U-530 una verdad que nunca terminó de salir a flote. Hoy, los historiadores coinciden en que no existe evidencia concluyente de que Hitler, Eva Braun u otros altos jerarcas nazis viajaran a bordo del U-530. La explicación más razonable es que su llegada a Argentina fue el resultado de la desesperación de una tripulación que buscaba rendirse lo más lejos posible de la devastada Europa. Para aquellos hombres, el Atlántico representaba una vía de escape, una oportunidad de sobrevivir y entregarse en condiciones más seguras, lejos de la ira inmediata de los vencedores. Sin embargo, esa versión no elimina las sombras que rodean el caso. El hecho de que los marineros destruyeran toda prueba documental antes de entregarse y que la travesía quedara marcada por lagunas temporales imposibles de explicar con claridad alimenta la sospecha. La historia oficial puede cerrar el expediente, pero las grietas que dejó abiertas siguen invitando a la duda. Por eso, el U-530 no quedó en la memoria únicamente como un submarino que llegó tarde a la rendición. Se transformó en algo más, en el símbolo de un interrogante que la posguerra nunca pudo resolver del todo. Un recordatorio de que, incluso después de la derrota del Tercer Reich, hubo episodios envueltos en silencio, decisiones ocultas y movimientos que jamás fueron del todo esclarecidos. Hoy, cada vez que se menciona al U-530, lo que resuena no es solo la historia de un navío rezagado, sino la persistente pregunta que aún lo rodea. ¿Qué secretos se hundieron con él en las aguas del Atlántico? La Segunda Guerra Mundial no terminó del todo en 1945. Sus batallas dejaron cicatrices visibles en ciudades arrasadas y en millones de vidas rotas, pero también un legado de enigmas que aún hoy siguen presentes. Un emperador que fue protegido de la justicia, un tesoro nazi que desapareció en las profundidades del Mediterráneo, un embarazo imposible en los últimos días de Hitler, un esqueleto anónimo oculto en una cueva británica y un submarino fantasma que cruzó el Atlántico en silencio. 5 historias distintas, unidas por un mismo hilo: el misterio. Cada una de ellas nos recuerda que la guerra no se libra únicamente en los campos de batalla. También se combate en los silencios, en los documentos destruidos, en los testimonios contradictorios y en los rumores que se niegan a morir. La frontera entre la verdad y la leyenda es, en realidad, mucho más delgada de lo que solemos imaginar. Y es allí, en ese espacio incierto, donde nacen los relatos que perduran. El pasado todavía guarda secretos. Muchos quedaron enterrados en archivos sellados, otros se hundieron en el mar, y algunos más descansan en la memoria distorsionada de quienes sobrevivieron. Desentrañarlos no es solo un ejercicio de curiosidad, es también una manera de entender quiénes somos hoy y de recordar que la historia, cuando no se investiga, se convierte fácilmente en mito. Si estas historias te atraparon,
compártelas con otros apasionados de la historia. Mantén viva la memoria de estos enigmas para que no se pierdan en el olvido. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Activa las notificaciones y acompáñanos a seguir explorando los secretos que la historia aún oculta. Porque el siguiente misterio puede estar mucho más cerca de lo que imaginas.